Muy buenas tardes. Soy Ana Silunas, directora de la Fundación Casa de Rusia. Hoy es un placer y un honor de presentaros a Mónica Gustova. Buenas tardes, Mónica, Buenas tardes. que es una ah, maravillosa escritora, traductora y desde luego, o ante todo, es una gran mujer. Y por eso supongo que durante toda su carrera artística también se interesó y se dedicó a las obras dedicadas a otras grandes mujeres de diferentes países y de diferentes nacionalidades. Mónica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, es verdad todo esto. Sí, claro que lo es. Eso lo dice tu obra. Entonces, aunque hubieses dicho que no, esto sería, nadie te iba a creer, ¿eh? No, digo Porque, que, no, digo que es verdad que me dedico a escribir sobre distintas mujeres, algunas que eran reales y otras que son inventadas en novelas totalmente inventadas, ¿no? Pero siempre mis protagonistas son mujeres. Y bueno, es mi manera de hacer el feminismo, supongo, para mirando a las mujeres de distintos puntos de vista. Por eso estaba insistiendo tanto que nos veamos este último día de la semana laboral, la semana esta de mujer, como quien dice, porque claro, en el mundo entero igual, pues el día 8 de marzo, esto es una fiesta de mujer trabajadora, de mujer pues como progresista y tal. En Rusia, creo que Mónica, tú lo sabes muy bien, esto siempre ha sido una fiesta muy femenina, ¿no? No tenía nada que ver con la mujer trabajadora, todo lo contrario, ¿no? Era como un día cuando, como quien dice, se avalaban a las mujeres, ¿no? Que por un lado está muy bien, por otro lado siempre ha sido, bueno, para mí un poco raro porque como que el resto del año, ¿no? Como que si un día al año tú mereces que te regalen los flores y los 364 días que queda, que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, pues había un pequeño, pero bien, total. Pero como tus heroínas son las mujeres con mayúscula en todos los sentidos de esta palabra, entonces yo creo que es muy buen motivo, ¿no? Un motivo adicional para hablar de ello, para hablar de ti, para hablar de tus libros y para hablar también del libro que va a ser protagonista de esta tarde, que es el libro que está dedicado a Vera Nabokova, a la mujer del gran escritor ruso Vladimir Nabokov, un revólver para salir de noche. Entonces, yo empezaría antes de hablar del propio libro. A mí me gustaría mucho preguntarte, porque claro, tú fuiste siendo muy joven de Checoslovaquia, que todavía era un país socialista, ¿verdad? Sí, sí, Claro, o fuiste al extranjero sí, 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 y fuiste con tus padres, sí. que no era nada habitual en aquellos tiempos. No, es que estaba prohibido. Efectivamente. Entonces, claro, mi primera pregunta es, ¿cómo ha surgido esto? ¿Cómo es que vosotros en aquellos tiempos del régimen socialista, cuando estaba prohibido de salir, pues como mucho en los países socialistas, pero nada más para allá? ¿Cómo es Claro, posible que podrías emigrasteis o cómo ha sido la sí. historia? Mi padre en el año 68
durante la primavera de Praga, la conocida primavera de Praga, que era un proceso liberador del régimen en Praga, en Checoslovaquia, pues mi padre tenía un papel bastante activo y entonces después, cuando la primavera de Praga fracasó y todo esto, entonces todas las personas que estaban activas en aquellos tiempos pues fueron perseguidas por las autoridades nuevas del nuevo régimen que era, según dicen los historiadores, neostalinista, ¿no? O sea que mi padre vio que muy pronto le echarían fuera del trabajo y de todas maneras le costó muchísimo tomar la decisión de irse al extranjero, ¿no? Pero mi madre insistía. De todas maneras, yo todo esto lo supe más tarde. En aquella época yo era una niña y entonces no sabía que iban a ser mis padres. Mis padres no querían decírmelo porque era peligroso, yo podría decírselo a alguien y entonces no podrían llevar a cabo su intención, ¿no? Pero bueno, mis padres se apuntaron con toda la familia, o sea que ellos dos y sus dos hijos, mi hermano y yo, para ir con la agencia de turismo estatal Cherok, irse a la India. Y entonces, A la bueno, India. a la India, sí, sí, sí. Y entonces pasó algo muy curioso, que mis padres pensaban que las autoridades no nos darían visados a todos, no dejarían que toda la familia saliera fuera. Pero bueno, lo increíble se hizo realidad y pasó que curiosamente nos dejaron a los 4 marchar y entonces, bueno, nos fuimos a la India y después de pues, varias aventuras que ya digo, mis padres estaban muy nerviosos, los hijos intuíamos algo, pero no estábamos seguros y entonces justo antes del viaje mi padre nos llevó así a un bar de noche y con una copa de vino, pues nos invitó a beber y nos explicó que bueno, que nos iríamos a los Estados Unidos desde la India, que no volvíamos a nuestra casa, que no volveríamos a ver a nuestros abuelos, a nuestros amigos y todo esto, ¿no? Bueno, pues mira, es lo que hicimos y mi hermano y yo estudiamos en Estados Unidos y después de los estudios, tanto él como yo nos fuimos a otros países. Mi hermano ahora vive en el Japón y yo vivo aquí en Barcelona, en España. Bueno, una historia interesante, ¿eh? Para decirlo en breve. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo? Vale, entonces tu padre ha sido, tu familia ha sido la víctima del régimen socialista, como quien dice. Sí, se puede decir, era una persona perseguida, sí. Era una persona perseguida por el régimen porque nunca quiso hacerse miembro del Partido Comunista y al mismo tiempo tenía una postura muy importante en la universidad y era un profesor importante y conocido en el extranjero y todo esto. Y bueno, al no ser un miembro del partido, pues este era un problema y entonces no, era perseguido también por el hecho de que nunca quiso colaborar con la policía secreta, ¿no? Porque muchas veces le pidieron que colaborara con ellos, pero él siempre decía que no, que no, que no, que esto nunca. Y entonces, bueno, pues tenía problemas políticos, sí. Claro que sí. Entonces, tu interés, supongo, por la época de represiones, el tema de stalinismo, el tema de Gulag, supongo que todo esto está enraizado, ¿no? Con la Sí. propia historia un poquito de tu familia.
¿no? Claro, claro. Vosotros han sido las víctimas directas de este, bueno, de este régimen, tampoco de este régimen en concreto, pero bueno, también Pero un de poco una sí. dictadura, entre comillas. Claro, porque mi padre en los años 50, antes de que yo naciera, le llevaban a la cárcel, y allí le torturaban, intentaban A que tu bueno, padre. la policía checa, ¿no? La policía Sí, checoslovaca, la policía secreta. Y bueno, intentaban pues sonsacarle cosas sobre sus colegas y firmar papeles de que sería colaborador de ellos, pero bueno, él nunca lo hizo y bueno, pues estos también eran problemas, no sé, eran problemas graves. Y entonces mi padre esto siempre lo tenía muy, muy presente, de que el régimen comunista era bueno, era un régimen totalitario nefasto y entonces, sí despertó en mí este interés sí, por el estalinismo y todo lo que pasa en los totalitarismos, tanto el comunista como el nazi. Pero básicamente, claro, yo he conocido de niña, pues en mi propia piel lo que era el comunismo, ¿no? Sí. sí, claro que sí. Ah, a mí, vamos a ver, como a mi familia el régimen stalinista lo ha tocado por los dos lados, por el lado de mi madre, porque mi abuelo estaba fusilado en la época de Stalin, él era Ah, un diplomático, tenía muy alto cargo y estaba bueno, en París, en Londres, en Berlín, por cierto, donde, como tú bien acuerdas, se fugó Nabokov, la familia de Nabokov de sí, Rusia. sí. Y luego al volver a Rusia en el año 37, le cogieron 2 meses después de llegar y claro, desapareció. Luego mi abuela pasada 10 años en Gulag. Uf, Entonces, sí, sí, yo no lo conocí porque murió pronto, murió con 76 años. sí. Y por eso en el libro tuyo, bueno, y por la parte de mi padre igual, porque esto ha sido mi abuelo, el padre de mi parte, le fusilaron, él es lituano, mi padre, entonces pues, y mi padre con mi abuela estaban durante 4 años escondiéndose en los pueblos lejanos, en los bosques, vamos, total. Claro, sí, sí, Entonces, en tu libro, Vestidos para un baile en la nieve, donde sí, tú entrevistas con estos, estás entrevistando a estos nueve personajes, nueve sí, mujeres de diferentes países y también recorres diferentes países para conseguir hablar con ellas. Entonces, claro, eso también, yo creo que a cualquier persona y a cualquier persona que tampoco lo ha vivido, como quien dice, a través de sus familiares, yo creo que esto lo va a tocar, sobre todo pues si yo ya lo sé porque había oído siempre esos cuentos y tal, entonces, claro, mmm, ¿cómo ha sido la elección de personajes? En qué basaste esas elegir de tantas que han sufrido, de tantas que han sobrevivido, porque han sobrevivido muchas? sí. ¿Por qué estas 9? Sí, bien, porque la verdad es que yo hice estas entrevistas entre el año 2008 y el 2011 y entonces pues ya no quedaban tantas mujeres, Claro, la verdad, y muchas de ellas ya no estaban muy bien para hablar, ¿no? Algunas de ellas eran esquivas y no querían hablar de esto y me hablaban de otras cosas. Entonces al final no las incluí, pero vamos, yo la verdad es que incluí casi todas, menos una, pero ya tenía un poquito también referencias porque conocía a un señor que se había dedicado muchísimo, que también estuvo en el Gulag, y se llamaba Simeon Bilinsky. Y entonces este señor Simeon Bilinsky, fui a verle y él me dijo cuáles de las mujeres eran las más
interesantes en el sentido de que estaban abiertas a hablar, a dar una entrevista y eso. Entonces, porque las demás es que ya estaban muy viejecitas, pobres. Y entonces, bueno, pues yo utilicé las que utilicé para mi entrevista, las que pude y ya digo, la mayoría de ellas en el 2008, pero todavía luego me enteré de algunas otras y entonces fui otra vez porque como estaba invitada en Moscú para dar un recital sobre Akhmatova y Tsvetaeva en la casa de Marina Tsvetaeva por el Instituto Cervantes, entonces, entonces aproveché mi viaje y entrevisté a algunas otras mujeres un poquito más jóvenes, ¿no? Como por ejemplo una que nadie sabía de su existencia. Ahora no me acuerdo del nombre, pero es una que Safonova se llama Safonova. Y entonces ella nació en el Gulag, ¿no? O sea que era una hija. Y esta mujer, sí, esta mujer en aquella época todavía no, cuando yo la entrevisté, tenía como 75 años, o sea que era la más joven de todas. ¿Eh? Claro, Sí, claro. sí, 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 Y sí. aparte yo creo, también estoy recordando lo que me contaba mi abuela y mi madre sobre mi abuela después de la salida de Gulag, que Sí. ella contó muy poco. Y esto que habían varias mujeres y hombres que después de esta experiencia no querían hablar del tema. Han salido porque tú dices una cosa que a mí también me ha tomado la atención, una de tus heroínas, bueno, tú como Sí, sí, escritora. sí, Y sí. mi experiencia en el Gulag no sería como soy, una mujer que no teme a nada. Y yo al leerlo pensé, esta mujer ha tenido una gran suerte de no solo sobrevivir, pero salir más fuerte de eso, porque claro, habían muchísimos, miles y millones que han salido de esta experiencia hundidas, rotas, Sí, y, sí. y nunca, nunca se han podido no han podido ser como los pájaros estos fénix, no han podido No, resucitar. claro, 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 claro. Lo Estaban sobreviviendo, existiendo claro, luego, claro, pero claro. nunca han podido ser Sí. como antes. A mí, de hecho, me extrañó muchísimo ver que estas mujeres, aunque físicamente estaban realmente rotas, porque es que todas estaban que no podían andar. Esto, ninguna de ellas, bueno, de las que estaban en el Gulag durante Stalin. O sea que estaban muy, muy mal físicamente, pero la cabeza la tenían perfecta. Y, Sí, sí, y todas me dijeron, o casi todas, bueno, digamos más que la mitad de ellas, me dijeron que si tuvieron otra vida les gustaría volver al Gulag, a lo mejor no tantos años y no tan duro, pero que realmente el Gulag les dio lo que hoy son. Sobre todo les enseñó cuáles son los verdaderos valores. O sea, que cuál es la escala de valores que es la válida para ellas, ¿no? Y esto me pareció como, yo la verdad es que también corregí mi escala de valores después de haber entrevistado a estas mujeres. Yo misma, esto me cambió totalmente, profundamente a mí. claro que sí. Sí, pero de todas formas, yo estoy convencida y yo deseo a todos nosotros, a los que vienen después, que aprendamos nuestros valores verdaderos de la vida con las experiencias menos crueles, Sí, porque ha sido, esta ha eso es sido- verdad. También una cosa muy interesante, eh, mm, cuando estuve en Moscú y antes de empezar a entrevistar a estas mujeres, yo estaba con un escritor que escribió 3 volúmenes sobre la represión de los escritores durante el estalinismo, ¿no? Que era Vitaly Shentalinsky.
Y entonces Shendalinsky un día me dijo si me interesaba ir a la reunión de los ex presos del Gulag, ¿no? Los ZEC, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. entonces naturalmente yo dije que sí, y era interesantísimo en el sentido de que yo me esperaba que todo el mundo estaría allí totalmente roto y que vería unas piltrafas, pero las piltrafas eran más bien los hombres, pero las mujeres no tanto. Las mujeres tenían mucho espíritu, mucha moral y tenían incluso sentido del humor, estaban allí recitando poemas, cantando canciones, bebiendo un poquito de vino aquí y tomando algo de comer, ¿no? Y, o sea que eran unas mujeres muy, muy valientes. O sea que cuando hablamos de heroínas, yo creo que estas mujeres que sobrevivieron realmente eran heroínas. Seguro, sí, sí. Heroínas que igual cuyos nombres nunca van a llegar a conocer la humanidad como a las otras. De ahí pasaremos a la heroína de tu libro de que vamos a hablar, pero que en realidad cada de estas mujeres, claro, Sí. Sí, sí. Y yo tardé un poco, unos años para escribir el libro, ¿no? Porque, bueno, escribí también una novela sobre el mismo tema, sobre una de estas mujeres, sobre Valentina Ivleva. Y, y entonces mi madre me decía, tienes que acabar este libro sobre estas mujeres que estuvieron en el Gulag. Es que es muy importante que el mundo lo sepa. Tienes que hacerlo, es lo más importante, tu obra más importante en tu vida. Y entonces, claro, es que es algo como doloroso tener que escribir sobre el Gulag. Yo la verdad es que muchas veces me ponía mala. Ahora que estamos hablando lo estoy como recordando, ¿no? A veces, a veces luego no podía dormir, muchísimas noches no podía dormir cuando las escuchaba, luego cuando escuchaba otra vez la grabación y luego cuando escribía los capítulos más duros, ¿no? Es que no podía dormir porque lo revivía, ¿no? Pero mi madre me decía, tienes que hacerlo aunque pase lo que pase, pero tú tienes que hacerlo, tú tienes que dar este testimonio que es importantísimo. Y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo hecho. Sí, sí, seguro que sí. Una pregunta, Mónica, hablando de tus obras y de la idioma o las idiomas que Sí, eliges para escribir. sí, sí, sí. ¿Cómo funciona aquello? Porque claro, tú hablas, supongo que igual de bien, bueno, obviamente checo, eslovaco, ruso, castellano, catalán, Sí. inglés. Yo hablo 6 idiomas, 6. También. Eh, eh, Entonces, ahora de elegir el idioma, sí, entonces el checo es mi lengua materna y la verdad es que yo escribo en checo mis novelas, porque para una novela yo realmente necesito pues recurrir a mi lengua materna que me da el automatismo para escribir, que puedo escribir muy rápido sin tener que pensar en el vocabulario, en la gramática, puedo ir muy, muy deprisa, ¿no? Entonces, pero cuando escribo una prosa que es más periodística, como fueron estas entrevistas, por ejemplo, o si es un ensayo, entonces sí que puedo escribirlo en otros idiomas, sobre todo en español y en inglés, porque son los idiomas en los que he estado escribiendo también ensayo, ¿no? Entonces, este libro de que hemos estado hablando hasta ahora, que es Vestidas para un baile en la nieve, sobre las mujeres que testimoniaron el Gulag, que estuvieron presas allí. Entonces lo escribí primero en castellano y luego se tradujo pues al checo, al inglés,
Yo mismo lo traduje también al catalán. Bueno, salió en 4 idiomas y está a punto también de salir en otros idiomas más, ¿no? Y, pero mis novelas, como por ejemplo Un revólver para salir de noche, ¿no? Del cual vamos a hablar más tarde, sobre Viera Nabokov, pero también Vladimir Nabokov, pues este lo escribí en checo. Y lo escribí en checo y la verdad es que es un libro que claro, escribiendo sobre un escritor tan grande como es Nabokov, tan maravilloso, y entonces haciéndole hablar a él y a su mujer, pues es una tarea muy difícil. Y entonces realmente necesitaba mi lengua materna para tener el sentido lingüístico muy fino, para esta novela, ¿no? Entonces he hablado de la novela en checo, pues ha salido en checo y aquí la tenemos, supongo que se ve bien, ¿no? Sí, sí. No, Sí. mira, pregunta, ya pasamos al libro sobre Vera Nabokova. El nombre del libro, porque te quería preguntar una cosa. Por un lado, estoy casi segura, aunque no te lo pregunté antes a propósito, viene también de esos cotilleos que Vera Nabokova llevaba en su bolso un pequeño revólver para las ocasiones, posibles ocasiones, si a alguien se le ocurre atacar a su marido. Puede ser, pero también creo que tú sabes que Bunin, cuando leo a Nabokov, dijo, qué talento y qué monstruo. Él ha cogido en su mano un revólver que nos va a fusilar a todos muy pronto. ¿Conoces Sí, esa frase? sí, sí, Entonces, sí, claro, sí. a mí se me han juntado, como quien dice, esas dos historias y por eso te quiero preguntar, ¿el nombre de novela tiene algo que ver Sí, la con verdad es que, claro, como ves, el revólver está como siempre presente, ¿no? Y esta frase de Buñuel yo la conocía, pero al poner el título a mi novela, pues tenía más en cuenta a la misma Viera, porque eh, em, sí, porque la verdad es que ella llevaba el revólver, tal como has dicho, para defenderle a su marido y a sí misma también de cualquier ataque o de cualquier animal, cuando se iban de viaje en coche y ella conducía. Todo esto, pero al mismo tiempo es que Viera era una persona como muy peleadora, que le gustaba, o sea, que peleaba por cualquier cosa que ella quería en su vida, ella se ponía a realmente luchar por ella, ¿no? O sea que el revólver también es un poco un símbolo de esta manera de luchar de Viera, ¿no? Porque de ella también decían los de pues distintas personas de la inmigración y del exilio ruso en todos los países donde la conocieron, tanto en Berlín como en Estados Unidos, pues decían de ella que Viera es una peleona, es una luchadora y es una boxeadora, ¿no? O sea que bueno, para eso el revólver, que además, claro, ella realmente lo llevaba en el bolso. Sí, 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 sí. Buenas tardes, Ana. Creo que eso es lo que quería preguntar. Nina, ¿ya has podido conectarse? Sí, por fin, lo siento mucho, la tardanza. No, tranquila, pues entonces Sí. yo presento un momento a Nina, que es la directora del Centro Ruso de Granada, que es su Coordinadora, sí. coordinadora, bueno, da igual, coordinadora, que en esta ocasión es, bueno, también organizador de este evento, de este reencuentro con Mónica. De hecho, es Nina que me aconsejó de llamar a Mónica. Nina, así que muchísimas gracias, porque yo, por ejemplo, no sabía que Mónica vive en Barcelona, te lo agradezco muchísimo
la verdad que porque es un personaje estupendo. Entonces, gracias por estar con nosotros, porque claro, un viernes por la tarde siempre es más complicado. Y pasamos, ya estamos hablando, es que yo no sé en qué momento se conectó. Tú conectaste, entonces no, Ya ya, llevo un rato, sí, vale, vale, perdón. Entonces, ya estamos hablando del libro, de Revolvernos sí, al lo sé. Am, claro, Quería preguntarle a Mónica una cosa Sí. sí, que me sí, vamos interesa, ¿puedo? Sí. a hacer varias Ah, cosas, a sí, Mónica, creo que. un Yo poco, simplemente quería Mónica, sí, empezar a citar una de las cartas de Nabokov a Viera, porque, claro, como Mónica en su libro va, como quien dice, contracorriente de todo lo que eh, espiritual, de oír, escuchar, ver sobre la relación de Vera y Vladimir Nabokov, que es también obviamente una postura muy curiosa, por eso supongo que vamos a hablar, que Nina seguramente también quiera preguntar, pero yo voy simplemente a citar unas par de frases solo de una de las cartas de Nabokov, que cuando Mónica dice que no era tan amor como lo estaban haciendo, yo creo que esas frases también van a decir mucho. Tú has entrado en mi vida no como entran en la casa de alguien si eres algún invitado, ¿sabes? Así como quien dice sin quitar el abrigo, pero como llegan a tu reino, que todos los ríos estaban esperando a ti, que todos los caminos estaban esperando a tus pasos. Eso es mi traducción, ¿no? No es una traducción literaria porque la carta está en ruso. Entonces, yo simplemente al leer, porque yo leí obviamente ese libro cuando salió las cartas, a mí me revolvieron las tripas porque yo veía ahí mucho amor. Sí, es una Entonces, pregunta. Bueno, sí, sí, naturalmente yo creo que hubo mucho amor, pero claro, también hubo, Nabokov era una persona que recordaba mucho también sus otros amores y además tuvo otros amores, sobre todo uno, el de Irina. Era un amor que tuvo y uno de los amores más fuertes de su vida, que lo tuvo mientras estaba con Viera. Y lo y que, interesante pues, es también claro, o sea que él al mismo tiempo cuando estaba teniendo la relación con Irina, entonces le estaba escribiendo cartas casi cada día a Viera, ¿no? Entonces cuando vemos realmente la época, cuál es, los meses y todo esto, entonces vemos, yo creo que se nota algo distinto, ¿no? O sea que se nota como mucho amor, pero también que quiere demostrarlo aún más de lo normal, ¿no? Para que Viera no se dé cuenta de nada, ¿no? O sea que bueno, son cosas absolutamente humanas y yo creo que, claro, hay distintas maneras, distinta manera de amar. Y entonces el amor sobre todo cuando llevas 52 años viviendo con alguien. claro, claro, por eso, por eso. Estamos hablando de Eh, una historia, de un amor claro, corto, 52 claro. años que han pasado Entonces, juntos. yo creo que también ellos eran muy buenos amigos, eran cómplices, eh, eran colaboradores, sobre todo. Viera le ayudaba muchísimo con todo su trabajo, le hacía, bueno, de todo, de todo, de todo, ¿no? Era absolutamente imprescindible para él, se hizo imprescindible, ¿no? Y lo que pasa, una cosa no llegó a tener y es que no llegó a despertar una pasión real en él.
pienso yo, claro, yo no estuve en su alcoba, ¿eh? Pero, pero creo que esto no pasó y esto Nabokov lo vivió más bien con algunas otras mujeres y con Irina, por ejemplo, era un amor tan fuerte que él se acordaba de ella toda su vida, incluso pues el día que ella murió, pues él tuvo un día muy, muy extraño, él no lo sabía, pero era un día extraño para él. Luego se dio cuenta de ello y buscó en su diario. O sea que él mismo se daba cuenta de que era como un amor realmente, realmente muy, muy fuerte el que tenía con Irina. O sea que por eso digo que hay distintas maneras de amar y alguien como Nabokov evidentemente era capaz pues de amar a más de una mujer y de una manera completa. Efectivamente. Nina, Mónica, quería sí, preguntar algo, ¿verdad? la verdad es que mi visión coincide más bien con la visión que proyecta en su libro. Porque yo estudio a Nabokov desde mis años universitarios, pues ya por más de 20 años, y sí he tenido tiempo para formar mi propia opinión sobre esta familia, sobre la vida de Nabokov. Y pues a mí me pareció muy curioso que para mí coincidía mucho la idea que yo tenía de este matrimonio, de su amor, con lo que usted decía en su libro. Em, yo la pregunta que quería hacer es, ya existe una biografía muy completa y que se lee como una novela de Brian Boyd, ¿no? La famosísima. Sí, Luego también la de Vera Nabokova, el famoso libro que recibió Pulitzer, Stacy Schiff por él, sí. sobre Vera Nabokova. ¿Cómo se le ocurrió la idea de hacer otra biografía de Vera? Es que no es Porque una biografía, es una novela. sí, es una novela, sí, pero una, una novela basada en su vida, ¿no? Que también proyecta una imagen, además que me resulta muy curioso porque también pensaba, yo digo, ¿cómo leería Dmitri su libro? Me interesaría, porque él recibió con negatividad el libro de Stacy, no le Claro, claro, gustó. claro. Claro, Y porque Stacy tiene muchas críticas en el fondo. Y Stacy tiene, bueno, una visión de Viera muy, yo creo que muy parecida a la mía, que vamos, que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, claro, es que, claro, hombre, Dmitri era el hijo y la madre, ¿no? Y la madre que le cuidaba y todo esto, ¿no? Pues, hombre, normal, normal pero claro, Dmitri no siempre era así. Dmitri cuando era más joven, pues por eso lo tengo como uno de los personajes de mi novela, a él y también pues una amiga del matrimonio Nabokov, que era Filipa, y entonces pues los tengo a los dos hablando del matrimonio Nabokov, ¿no? Para tener como distintos puntos de vista, para ver tanto a Viera como a Vladimir desde distintos puntos de vista, ¿no? Y claro, yo creo que Dmitri era también muy, por lo que sé de las biografías que realmente me acercaron la pareja muchísimo, muchísimo, pero sobre todo también la obra del mismo Nabokov, cuando ya conoces quién es quién y en qué personaje se ha inspirado para este personaje femenino y para este otro y tal, porque generalmente están inspirados en alguien que existía, ¿no? Lo que pasa es que muy, muy, muy completamente cambiado muchas veces, generalmente muy cambiado. Entonces cuando ya sabes quién es quién, cómo es su mundo, cómo funciona su cabeza, entonces, entonces entiendes muchas cosas entre líneas y son las que se pueden escribir mejor en una novela que en una biografía. O sea que biografías ya las tenemos,
pero yo quería decir algunas cosas que no se pueden decir en una biografía, la quería decir en una novela. Como por ejemplo, una cosa muy importante que me parece importantísima y es el tema de Lolita. O sea, que el tema de Lolita, que muchas feministas dicen que él es uno que ha acechado a una niña, no sé qué, y un malfactor masculino y cosas así. Pues no, él también era una víctima. Él era una víctima infantil de un tío que se aprovechó de él y durante años se aprovechaba de él. Y este es el tema de Lolita. Y además él escribió una novela, El Encantador, que no estuvo contento y todavía sabía que tenía que escribir algo definitivo y entonces siempre tenía Lolita en la cabeza hasta que realmente la escribiera. Pues no se la quitó de la cabeza, ¿no? Y esto, claro, yo pude decirlo en una novela, esto es muy difícil decirlo en una biografía porque no tienes la prueba definitiva, no tienes una carta, no tienes nada de una carta o algo donde él dice, mi tío se aprovechó de mí. Sí que lo dice en otras palabras, o bastante, lo deja bastante claro en su autobiografía, eh, pero, pero claro, no es una prueba definitiva la que necesitas para poner en una biografía, ¿no? En Bueno, cambio, en una novela lo aguanta todo y a mí me gusta escribir las novelas muy basadas en la realidad, pero muy basadas en la realidad, al máximo basadas en la realidad. Y yo descubrí esto y me pareció algo importantísimo y por eso esa era una de las razones para escribir esta novela. Lo que no sé y nunca lo supe y creo que nadie lo sabe, si Viera estaba realmente al corriente de lo que le había pasado a Vladimir, pero supongo que sí, supongo que Viera tan perspicaz que era y si yo pude entenderlo de su escritura y de las biografías y de muchas cosas, pues ella también, evidentemente, ¿no? Y por eso Viera era una gran fan de Lolita, era una persona que pensaba que Lolita se tenía que publicar fuera, o sea, que fuera como fuera, y que además Vladimir pero tenía que es que escribirla en inglés. no es que ella solo era gran fan de Lolita, por lo menos lo que se publicó hasta hoy en día, que Nabokov quería quemar al manuscrito y espera que le impidió de hacer esto. Claro, Claro, sí, por eso te digo, es claro. que como quien dice, ese libro ha salido gracias a ella. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. O sea que era curioso. A mí me parece Y que bueno, y esto Nabokov, dejando aparte que ella era, vale, pues que era como quien dice, era su chofer y la persona que le llevaba con este sí, viudo en el asiento del detrás por todos los caminos que recurría los personajes reales de Lolita. Entonces, claro, ella ha sido, yo creo que en el caso, si ya hemos empezado a hablar de Lolita, ella en este caso sí que ha sido un coautor, hombre, como quien tanto como coautor no, ¿eh? bueno, ya, pero quiero decir, pero claro, es que tampoco sabemos, pero bueno, sabía todo lo que él escribía, estaba con él, insistía, bueno, no sé, Sí, la ¿no? verdad es que era muy, muy importante porque ella casi le obligaba a escribirla y claro, Nabokov, que bueno, que realmente se peleaba de una manera terrible con el inglés para Lolita porque, claro, no era su lengua materna y aunque la sabía muy bien, pero no era del todo su lengua materna, entonces, bueno, era como muy, muy difícil y tuvo ganas pues de quemar su manuscrito. El que era tan gran fan de Gogol,
pues quiso hacer lo que había hecho Gogol, ¿no? No podía hacer menos. Y entonces aquí también Viera, no sabemos realmente si hubiera cometido este suicidio literario y si realmente hubiera llegado a quemar Lolita, pero al menos este gesto hubo allí y bueno, Viera la salvó, salvó el manuscrito y bueno, pues todo bien, al final feliz. Yo creo que él pudo hacerlo porque si pasamos de esto al este último libro, el The Origin of Laura, que él prohibió la edición de este libro después de su muerte el 77, ¿no? Como quien dice, Viera estaba hasta el 91, hasta el año de su muerte, como quien dice, siempre con esta incertidumbre, qué hacer, publicar, no publicar, luego muere ella y luego, claro, el hijo, el Dmitri, que al principio, que también es curioso, porque al principio él decía que no se va a publicar el libro, que es el tema muy complicado, pero como mucho él lo va a dejar en una biblioteca para que se guarde ahí, para que nadie lo toque y lo vea. Y cuando le estaban preguntando, vale, pero en cuántos años sería posible de ver o tocar este libro, y dice, bueno, quizás igual después de 50 años de... Y luego el libro se publicó y todo el mundo lo vio, pero quiero decir que si Nabokov era capaz de decirlo, yo creo que también podría perfectamente quemar a Lolita, más teniendo en cuenta los tiempos cuando esto estaba escrito. Sí, 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 sí. Sí, bueno, hay una polémica sobre si se tuvo que publicar este último libro o no. Bueno, la verdad es que el libro no está acabado ni a medias y realmente si Nabokov no quería que se publicara, probablemente tenían que haberle hecho caso, pero bueno, al menos de esta manera nos ha llegado los lectores ahora sabemos cómo trabajaba Nabokov, ¿no? Que trabajaba con fichas, las fichas están reproducidas y todo esto es muy interesante. También vemos entonces de qué fichas, cómo trabajaban con Viera, que sobre todo cuando ya vivían en Suiza, en Montreux, entonces que ella cada noche leía lo que él acababa de escribir y luego pues juntos lo estaban como corrigiendo y tal, ¿no? Sobre todo ella le decía, bueno, esto no está bien, esto sí, y aquí te pondría otra palabra. Ella a veces le cambiaba palabras y como, bueno, esto quizás valdría la pena que también dijera que Viera era una persona que de hecho era una persona de un carácter fuertísimo, ¿no? Entonces ella misma, cuando era jovencita, le hubiera gustado ser creadora, escritora, si hubiera podido ser. Y lo que pasa es que ella se dio cuenta perfectamente que no tenía talento, ¿no? O sea, que intentaba escribir cosas, pero se dio cuenta de que no tenía talento. Y entonces buscaba a alguien al lado de quien podría estar como un gran creador y a quien le podría ayudar y de esta manera como estar también presente de alguna manera en la creación, ¿no? Y entonces cuando leyó a Nabokov y supo que además lo vio en una presentación de un libro en Berlín y tal, y entonces además era un hombre guapo, puesto y tal, entonces ya pensó, este tiene que ser este, ¿no? Y la verdad, y lo consiguió, ¿eh? Lo consiguió y además consiguió también, porque eso es muy importante, que gracias a ella él llegó a ser un escritor muy importante, muy conocido en el mundo. Si no fuera por ella, evidentemente él hubiera sido un grandísimo escritor, pero probablemente no tan conocido.
porque a lo mejor en Rusia sí, pero igual En Rusia no, en Rusia llegó a ser conocida muchísimos años después, en Rusia estaba... después, sí. Pero bueno, escribiendo en inglés y haciendo su fama pues en Estados Unidos, la verdad es que sí, la fama le llegó con mucha más facilidad que si hubiera sido pues un ruso pues en la emigración, como Bunin. De Bunin en el occidente se sabe muy poco, ¿no? Poca gente lee a Bunin, ¿no? Poca gente lo conoce. O sea que seguramente hubiera sido conocido, pero no tanto, no hubiera sido como uno de los más grandes escritores del siglo XX. Mónica, yo creo que si él hubiese escrito Lolita con Vera o sin ella, hubiese tenido la misma fama, que Vera ya Sí. igual... Pues esperemos que sí, igual sí, probablemente sí. Nina, disculpa, Nina, ¿quiere preguntar algo? Como nos está así, como que Yo no dice... la veo, no veo a Nina ahora. ¿Sí? ¿Ya se desconectó? Vale, igual como tiene problemas de conexión, está un poco, ¿no? Por ahí la veíamos. Es que claro, el papel de Vera y lo que tú estás diciendo, por supuesto que tienes muchísima razón, porque también me estaba recordando una historia, porque tú sabes que Solzhenitsyn, otro gran escritor ruso que no tiene nada que ver con Nabokov, pero bueno, también el escritor que, como quien dice, dio a conocer al mundo entero los gulags, ¿no? Entonces, con su libro Arquipélago Gulag. Y Solzhenitsyn, que ha sido el laureato de premio, el ganador de premio Nobel, entonces él en su momento presentó al Nabokov como el candidato al premio de Nobel. Entonces, obviamente, Vera y Nabokov estaban viviendo en Ginebra, en el lago de Ginebra, en el hotel donde pasaron creo que 18 o cuántos años de su vida. Y Solzhenitsyn con su mujer, ellos han quedado que van a venir a verlos. Una pareja se encuentra con otra pareja. Nabokov ni siquiera ha bajado a recibirles. Entonces vino la pareja de Solzhenitsyn con su coche, han esperado abajo del hotel y luego, como quien dice, se dieron la vuelta y regresaron. Entonces, claro, luego leyendo sobre este tema, porque claro, para mí ha sido un caso, no sé, mala educación, es que no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Sí. Pero resulta que, bueno, está claro que el mundo de Solzhenitsyn y el mundo de Nabokov siempre han sido dos mundos totalmente diferentes, pero bueno, aún así, ¿no? Por pura cortesía, por puro agradecimiento, porque esa persona, Solzhenitsyn, también ha vivido muchísimo en su vida y aparte pues que él le presentó al Nobel, ¿no? El premio más grande de la literatura, pero resultó que Vera, leyendo a Solzhenitsyn, no sé qué obra, la verdad es que obviamente no creo que ha sido Gulag, no lo sé, porque de eso no ponía nada, se reía de él. Entonces, que como quien dice, Nabokov, entonces esto me chocó. En su momento, cuando yo leí esto, claro, yo pensé, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Y luego con tu libro, claro, y con lo que tú también subrayas, ¿no? En esta influencia, todo el mundo sabe que ella, pero es que claro, todos, como quien dice, dicen que ella estaba como su brazo, como su pierna, como media cabeza, pero claro, tú estás también enfocando tu libro que ella también claro, es que yo no quiero decir que le hipnotizaba, ¿no? Pero claro, tú también dejas de entender en algunos momentos que ella tenía un gran poder sobre la... Sí, es verdad, sí. Entonces yo creo que era también una conexión energética, ¿no? Que como quien dice, sobresalía a lo que es, bueno, ahora con física cuántica ya, ya se habla de muchas cosas y todos sabemos que el efecto mariposa que mueve las alas ahí, no sé dónde, un pensamiento de alguien que piensa en ti estando
en Nueva York te llega en Barcelona o en Moscú o a dónde. Luego, pues, y luego, claro, esto es verdad. Entonces, eso también es una postura, eso también es muy interesante, ¿no? Como quien dice, ese nivel de influencia de una persona sobre la otra. Sí, sí, no, no, esto es muy importante esto también, sí, 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 porque sí, Viera, evidentemente tenía como mucha influencia sobre él, eh, porque, por ejemplo, a él no le gustaba vivir en Suiza, Mm, no lo encontraba nada interesante. En cambio, Viera pensaba que él en otro lugar no escribiría tanto y tan bien, porque estaría más distraído con claro, tertulias literarias y esto y lo otro. Y entonces, bueno, lo llevó un poquito al fin del mundo porque claro, Montreux es un pequeño pueblo donde que, no hay nada, perdón. donde no hay nada. Donde no hay nada, Claro, realmente no, no, claro, claro. Pero bueno, él la verdad es que se doblaba a su voluntad muchas veces, porque también tenía un poco de miedo de su revólver. Quiero decir, tenía miedo de su ira, porque la famosa ira de Viera no era nada, nada apetecible. Por eso, bueno, yo hablo de ello un poco al final de la novela, cuando, no totalmente al final, pero bueno, cuando él bromea con los actores que leen y estudiantes que tienen que leer su obra, y entonces ella lo encuentra allí y le dice, nos vamos fuera de Estados Unidos, y no, ya no volvieron nunca más, ¿no? Y entonces él realmente se dobla a su voluntad también, porque no quería tener como muchos problemas, porque sí, claro, ella, sí. claro que sí. Yo quiero preguntar a nuestros, bueno, espectadores, si tienen algunas preguntas, lo pueden escribir en el chat, porque como nos está acabando un poco el tiempo, ya llevamos una hora ahí con Mónica. También os quiero decir que Mónica me ha prometido que un poquito más para adelante, cuando las normas nos van a permitir de las reuniones, bueno, de una cantidad de gente que no serán 6 personas, entonces ella me ha prometido que va a venir en la fundación y así podemos tener un reencuentro así cara a cara, aunque sea con las mascarillas puestas, pero bueno. Claro, con mucho gusto, de verdad. Sí, sí, cuando estés aquí en Barcelona, entonces no, lo hacemos seguro, ¿eh? Sí, sí, Perfecto. porque tengo ganas de que hablemos más. Y yo también, pues yo no veo preguntas en el chat, no veo preguntas, entonces, Mónica, muchísimas gracias porque el tema de Nabokov la verdad es que es un tema infinito porque Sí, es un escritor que para mí sigue siendo una gran enigma, aparte sí, que es un gran hombre, un gran personaje, entonces pues se puede hablar muchísimo de él, se puede hablar muchísimo de Vera, se puede hablar muchísimo de su relación y bueno, y de tus libros y de ti. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo, porque la verdad es que bueno, no sé, es un gran placer y eso, bueno, ya nos están escribiendo dando las gracias a las dos porque yo creo que es muy importante de tener hoy en día las mujeres como tú, grandes mujeres, grandes escritoras, que pueden transmitir también ese hilo de la historia, poder, porque claro, como tú entras en el piel de tus personajes y esto se nota, entonces lo transmites a nosotros, a tus lectores. Entonces yo creo que todos te lo agradecemos muchísimo. Entonces yo solo
solo veo los agradecimientos. Muchísimas gracias. Ay, pues gracias a vosotros, gracias. Gracias, ay, gracias. Sí, Gracias. yo también lo veo, los Sí, agradecimientos y eso. Qué bien, pues me alegro de que haya gustado y bien. bueno, y siempre que quieras, entonces podemos volver a hacer algo sobre algún otro. Enrique nos está diciendo que también te espera en Granada. Enrique, que es el doctor de Granada, de la Ah, Universidad pues de yo estuve en Granada ahora 2 veces y qué pena que no nos hayamos visto con Enrique o con Nina, porque yo precisamente yo presenté este libro en la Fundación García, en la Fundación, bueno, no sé, en la universidad creo, en Granada. Sí, Claro. sí, sí, sí. Enrique, No, yo creo la que Fundación García Lorca, sí, eso. claro, yo creo Sí. que vendrá Mónica. O tú, Enrique, tienes que venir a Barcelona, si puede ser. Y así hacemos, como ya somos tan colaboradores con la Universidad de Granada y también con el Centro Ruso de Granada, la Fundación Casa de Rusia. Entonces, yo creo que si Dios quiere, tocamos la madera, vamos a hacer muchos eventos. A ver, mira, Enrique está preguntando si le podemos dar la palabra. Yo no te puedo dar la palabra. A ver, espérate. Esto tenemos a Yuri, que es el... Un momento, Enrique. Un momento. Un momento. Es que tenemos que... A ver, ¿dónde está el Yuri que nos puede... Юра, si estás aquí, Юр, если ты тут, ты можешь дать Энрике слово? Да, конечно. Ага, будь добр. Hola, Hola, muy buenas buena, tardes. Anna, muy buena. Me he conectado al principio in extremis también. Bueno, pues yo solamente quería darte bueno, por supuesto a Anna y a Nina, que han sido las grandes promotoras de este evento, por supuesto, y darte, por supuesto, las gracias por aceptar nuestra invitación y que desde luego una pena que no nos viéramos cuando estuviste aquí en Granada, una pena. En Granada, pues eso, tenemos un centro ruso muy activo, organizamos muchas actividades. Muchas. Ya tenemos 5 años funcionando y ahora pues estamos colaborando muy bien con Casa Rusia de Barcelona y con otros centros. Pero bueno, me ha encantado tu charla, me han surgido dudas, sobre todo a propósito de la historia de Nabokov, que es interesantísima, interesantísima. Y nada, que te invitamos a Granada, Nina y yo, cuando tú quieras y puedas. Pues cuando se acabe la pandemia. Mira, Nina aparece y desaparece. Tiene esa virtud. Sí. Nina se multiplica y Es aparece y una gran desaparece. mujer también que puede aparecer y desaparecer, Enrique. Efectivamente, eso no lo hace todo el mundo y menos con esta categoría, ya lo digo, con ese nivel. De hecho, en el chat me dice, hazle una pregunta, pero es que no podía hacer la pregunta porque no tenía el audio conectado. Pero bueno, Mónica, agradecidísimo, de verdad. Qué lujo tenerte con nosotros, de verdad. Pues muchas gracias. Qué alegría escucharte hablar ruso también, aunque sea un poco. Te lo digo como extranjero que habla ruso, lo ha apreciado mucho. Muy bien, habla ruso. Ruso. Oye, pues otra vez, gracias. Ya se lo he dicho a Nina y ya se lo he dicho que gracias a Nina que este reencuentro le hemos podido dar hoy. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros, Enrique, como siempre. Como siempre, anda. Y nada, te esperamos, os esperamos por Granada, que siempre es buen sitio para venir, ¿vale? Sí, desde luego. Buenísimo. Ahora te daré bueno, tienes nuestro contacto, ¿vale? Yo te lo paso. Bueno, pues muy buen fin de semana a todos. Mónica, gracias y yo espero que hasta pronto. Que vaya muy bien en Moscú. Gracias por haberme invitado. Hasta luego. Ti. Mónica, muchas gracias. Gracias a ti. Fin de semana a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.